seguimos con Mario Weinfeld hablando sobre su libro que es Kirchner, el tipo que supo, ¿no? Es toda una definición, que supo y que quiso, ¿no? Ahora, entre esas cosas que lo sorprendieron, hubo dos hechos que vos relatás en uno de los capítulos. Bueno, son muchas cosas para querer sintetizar en una entrevista, pero dos hechos que me parece que son muy sintomáticos de lo que pasó en distintos momentos del kirchnerismo. Uno fue a partir de la emergencia del fenómeno de Bloomberg. Es decir, este hombre al que le habían asesinado el hijo, y yo la verdad que no recordaba, lo refresqué releyendo el libro, el tema de casi la simultaneidad de hechos con lo que fue el aniversario del 24 de marzo del 2004, es decir, cuando apenas hacía menos de un año que había asumido Néstor Kirchner, y bueno, produjo esos dos hechos, se puede decir, fundacionales, como fueron descolgar los cuadros de Videla y de Viñone y entregar la ESMA para Museo de la Memoria. El día antes habían asesinado a Axel Bloomberg. Así es. Y una semana después se produjo una manifestación que desbordó al kirchnerismo. Ahora, y vos analizás una cosa, me pareció muy interesante de ver cómo lo que sucedió ahí vos lo ves como un emergente de lo que después sucedería con el conflicto con las patronales del campo. Si nos contás un poquito cómo fue todo ese proceso que fue muy, muy traumático, ¿no? Claro. Una de las cosas que siempre me interesa, más allá del caso de Néstor Kirchner, de la Argentina y de la historia del mundo, es a todos los que nos interesa la historia, aunque no seamos estudiosos o eruditos, que es cuánto hay de determinado, de forzado o de, digamos, donde hay elementos estructurales que lo posibilitan o que lo facilitan o lo hacen factible, y cuánto hay de aleatorio, cuánto incide eso, el azar, circunstancias inesperadas. Uno piensa, por decirlo en forma... Hay momentos, creo yo, que se dan como en la famosa película de Woody Allen, Match Point, digamos, ¿no? Que como en el tenis la pelota pica de un lado y gana uno y en otra de otro. O a mí, que me gusta más el fútbol, digo, bueno, una pelota recorre de línea a línea, pega en un poste, pega en el otro, y entra o no, y cambia el resultado, el mundo. Bueno, y yo creo que hay elementos determinantes, sin duda estructurales, los económicos muy fuertemente y no solo, pero que también de pronto el azar interviene. Y uno, en general, recorriendo la trayectoria de Kirchner en el periodo sobre todo, como presidente primero y después como candidato a presidente y luego como presidente, uno encuentra. Kirchner llegó porque Reutemann no quiso, porque Reutemann no tuvo la voluntad de ser presidente por razones que ahora dejamos de lado, no importa. Reutemann pudo ser y entonces él no hubiera sido. Y Reutemann seguramente hubiera sido. Eso no lo fue. Y ahí, a mi gusto, la pelota recorrió la línea y entró, fue gol. Lo de Bloomberg. Por un lado, el episodio es en sí mismo, es decir, que ese episodio ocurriera el 23 de marzo, antes del 24 de marzo, es por supuesto puramente aleatorio o demás. Que se produjera una reacción de la derecha, o sea, que Bloomberg surgiera como emergente, se presentara y tuviera una gran adhesión masiva, que más allá de su legítima demanda, más allá de su dolor la tragedia personal y esa tragedia que siempre motiva tristeza, empatía en cierta medida, empatía con él y solidaridad, más allá de eso surgió como como el representante de un sector de derecha que yo creo que empezaba a ver molesto para qué lado iba el presidente, que estaba saliendo bien de la crisis económica. Eso ponele que a satisfacción más o menos de todos los sectores sociales, pero que había un fuerte tono ahí ideológico y en materia de derechos humanos que eso consultaba a algunos sectores y que a otros molestaba. Entonces, lo que a mí me parece es que lo que ocurrió, la circunstancia, desdichadamente, ojalá nunca hubiera pasado lo de Axel Bloomberg y podía haber pasado un mes después, un año después, en otras circunstancias. Ahora, en ese momento, la aparición de ese emergente concitó una adhesión que tenía una lógica, que es que Kirchner, el kirchnerismo en general, tenía una contradicción con los sectores de derecha. Y yo creo que eso es un presagio, y la palabra por ahí presagio es un anticipo del episodio de la disputa con las entidades agropecuarias, resolución 125, la que llamó conflicto con el campo.
porque ahí, más estructurado, ya con un sector social y no una persona sola, digamos, o un individuo doliente como era Bloomberg, pero apareció eso. En definitiva, esta gente ha llegado muy lejos, tiene demasiado poder, va a un lugar que no nos gusta y lo enfrentamos. El episodio, ciertamente, el conflicto de las retenciones fue mucho más severo. Tuvo una raíz social y territorial que el caso de Bloomberg no tenía. Bloomberg, por otra parte, no se planteaba exactamente disputar el poder, la verdad. Se planteaba reformas ampulosas y muy equivocadas, alocadas y demás. Obviamente, de repente se encontró con un poder mediático y frente a la opinión pública y de conseguir resoluciones que era sorprendente y embriagador para él, pero tampoco era por usar la palabra que luego inventaron los amigos de Carta Abierta, sí, que a mí me parece buena, era destituyente. Kirchner lo vio así. Yo a la distancia no concuerdo del todo, pero entiendo la idea. Es decir, yo creo que reclamos de eso son, por usar una palabra que se puede relativizar, desestabilizadores. Pero que no estaba la latencia del golpe de Estado, la latencia del desplazamiento del régimen en el caso de Bloomberg. Pero fue un momento de mucha zozobra, porque lo que uno es decir, esto es las coincidencias de fecha, vos decís que no se acuerda, lo que vos decís también es cierto, Kirchner iba muy bien, pero había ganado hacía menos de un año, no había revalidado ninguna elección, no había cerrado el canje de deuda, no tenía todavía el acompañamiento. Realmente era muy poquito el era tiempo muy que estaba. Poco y venía de muy abajo, Claro. Y no tenía Estado casi. Entonces, lo que él veía ahí era que su poder que no solo el poder, la estabilidad propia del sistema democrático, del gobierno democrático, podía zozobrar. Yo mismo no lo compartía del todo, pero cuando uno lo mira a la distancia y lo coteja, dice, primero, en general, el que tiene el poder es más cuidadoso con esas cosas que uno de su casa, digamos. En segundo lugar, en general tiene una percepción más aguda, porque está todo el tiempo. Y en tercer lugar, son las figuras de poder un poco más paranoicas, o más perseguidas, o piensan más en eso. Y bueno, en cualquier caso, yo creo que hay una combinación. Es decir, ¿era forzoso que apareciera Bloomberg? No. Si aparecía, ¿era posible que concitara de alguna forma, que congregara a todos los sectores de la centro-derecha o de derecha argentina, ideológica y social? Y había una oportunidad ahí porque el kirchnerismo empezaba a ser muy molesto. Ahora también, y otro hecho que marcás, otra tragedia, sí, pero que también cambió y lo analizás como un punto de partida del fin de la transversalidad, claro, que en su momento, digamos, que fue el origen del kirchnerismo, para consolidar poder, fue la tragedia de Cromañón, ¿no? Porque, y la verdad que uno mirando se olvida, claro, lo que había significado y la proyección que tenía en ese momento Aníbal Ibarra como jefe de gobierno de la ciudad, de un territorio que además le era absolutamente ajeno y al cual Kirchner nunca entendió como la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y cómo esto cambió absolutamente los términos de las alianzas que estableció el kirchnerismo. Efectivamente, la tragedia de Cromañón moviliza la lógica, movilización de los familiares y que son víctimas, ¿no? de las víctimas, de aquellas personas que también las víctimas sobrevivientes, una alta movilización social muy potente que, entre otras cosas, plantea que haya un juicio político contra Aníbal Ibarra. Primero le piden la renuncia, digamos, sí, no la concede, y luego piden que se lo destituya y luego lo consigue. Kirchner veía eso como un riesgo muy grande, Él lo veía primero como un riesgo a la gobernabilidad. Él decía, van por Ibarra y después van por mí, cosa que no ocurrió. Así dicho, no ocurrió, además fueron por Ibarra cayó y, digamos, y luego no hubo el resto riesgo. Se encarriló en los tribunales. La otra cuestión es que Kirchner venía armando la transversalidad en su intento denodado de trascender los límites del PJ para formar una coalición de gobierno que lo intentó todo el tiempo. Y él quería ir por el lado de la transversalidad. Ahora, la coalición que Kirchner tenía en la cabeza, por cómo pensaba en la política, y a mí me parece bastante lógica, era los dirigentes que gravitan son los que manejan territorio. O sea, es más, él tenía una idea, Kirchner era muy desconfiado, era muy receloso, pero en el fondo, con los intendentes y los gobernadores, él pensaba que había una sintonía, gente que tenía, por lo menos, ahí había una lengua común, una jerga. ¿Por qué? Porque hay gente que atiende problemas concretos, que tiene que manejar presupuestos, que se revalida cada 4 años. Entonces, algo en común hay con ellos.
Y entonces, en el espacio de la transversalidad, en el espacio del progresismo, había una sola figura que manejaba, que dominaba un territorio, que gobernaba un territorio por elección popular, que era Aníbal Ibarra en la Ciudad Autónoma. Lo que vos decís es muy cierto. A quien nunca le cupimos. Como si algo no le entraba en la cabeza, éramos los porteños. O sea, le parecíamos díscolos, eventualmente frívolos, imprevisibles. Eso duplicaba no su admiración, pero su respeto por Aníbal Ibarra, que había conseguido ser reelecto en esa ciudad tan indómita, tan indócil. Y entonces, si bien uno no puede decirlo con certeza, porque el hecho porque no se terminó de plasmar y nada, pero si uno mira en perspectiva, es casi un lugar común, no lo digo yo solo, que Ibarra pintaba para ser el candidato a vicepresidente de Cristina en 2007 en la fórmula de transversalidad. El derrocamiento de Ibarra termina con la transversalidad porque no hay una figura para poner, porque las otras figuras eran, por ahí había una figura simpática, aquello interesante, pero figuras sin arraigo que no sumaban ningún voto. Luego, cuando Kirchner empezó la concertación, se pensaba mucho en términos de sumarle con votos el radicalismo. Claro, con la alianza con el radicalismo, la coalición con el radicalismo es una coalición que tiene muchas finalidades, pero una es buscar votos. Y entonces ahí también interviene, digo yo, esta cuestión de la contingencia o del azar, porque Cromañón podía no haber sucedido, es una tragedia, podía haberse evitado, pero también podía no haber sucedido. Hay miles de imprudencias, cientos de imprudencias que se cometen en todas las grandes ciudades y que no derivan necesariamente en un episodio tan espantoso y trágico como este. Se produjo ese episodio, se produjo la caída de Ibarra y ahí el proyecto de la transversalidad terminó con un episodio imprevisible, tremendo, una vez que ocurre bastante argentino, porque la capacidad de las víctimas de obrar en el espacio público y el peso de la acción directa es muy grande en la Argentina, pero podía no haber ocurrido. Y ahí también intervino, la transversalidad terminó por una combinación de circunstancias en las cuales el destino, la tragedia tuvo mucho que ver. Claro. Y después empezó la concertación, que también fracasó. Sí. El voto no positivo de Claro. Cobos fue determinante de esa transversalidad. Claro. Y vos ahí también analizás, y algo dijiste de esta relación difícil que tenía Kirchner con el peronismo, ¿no? Sí. Planteás en un capítulo que en una charla él dijo, no quiero ganar el peronismo, sino ganar el poder. Totalmente. Y esto fue siempre un tire y afloje para el gobierno de Kirchner y los sucesivos gobiernos de Cristina más aún, ¿no? Sí, sin duda. Kirchner siempre quiso, nunca pensó en términos de, porque creo que eso es muy hipotético y muy improbable en la Argentina, de aislar al peronismo o construir algo sin el peronismo, pues es muy difícil, menos para un peronista y menos para quien tiene que tener una coalición de gobierno estable. Pero siempre pensó que el peronismo era una atadura y entonces siempre buscó la forma. La transversalidad era para los sectores progresistas la más agradable, pongámosle. La concertación era más tradicional, porque era volver al bipartidismo, pero con una coalición ambiciosa, como no la hubo, como coalición de gobierno que no la hubo en la Argentina, porque si sumamos todas las gobernaciones que tenían los integrantes de la concertación, yo en este momento no saco la cuenta, podían ser 20, 18, 22, con la provincia de Buenos Aires, era impresionante ese armado. Julio Cobo fue de los gobernadores radicales, ahí tenía que ir un radical y tenía que ir un gobernador, porque era una coalición básicamente con el sector territorial del radicalismo. Es más, la división del radicalismo se dio entre los que no tenían territorio, que mayormente tuvieron control, tenían territorio, que les gustó una coalición ganadora. Hay algún matiz, hay alguna excepción, pero fue así. ¿Por qué Cobos? Porque era el único que no tenía reelección. La tiene prohibida por la Constitución de Mendoza. Entonces, por ejemplo, el rionegrino Miguel Sáiz iba a elecciones. Sí. Gerardo Zamora iba a elecciones, muchos fueron, no quiero mencionar todo, no importa, pero todos podían ir, Cobos no podía. Entonces se quedaba, entonces pusieron esa figura a quien Kirchner conocía algo, Cristina casi no lo conocía y Cobos tampoco conocía a Cristina, lo pusieron por eso. Mira lo que pasó. También fue un pequeño azar dentro de la cuestión. Mi visión también, en el sentido de lo que era la concertación, de su enorme pretensión, de una coalición de gobernabilidad, porque decir, bueno, tengo presidente, 20 gobernadores, 18, el 70% de los intendentes de Argentina, es una coalición más conservadora que el kirchnerismo en su faceta más vanguardista, que la transversalidad, pero digamos con una estabilidad muy grande. Para mi gusto, la cuidaron un poco de entrada también, o sea, el kirchnerismo
Es decir, no hubo espacios, al socio hay que darle algo, espacios en el gobierno, algún ministerio por ahí, eso ya no hubo. Sí, no fueron muy generosos, No, digamos, claro, por no, ser benévolos. claro, en ese sentido no había un ministro, Claro. digamos. Creo que no había, en la Argentina el cargo de viceministro no existe, pero existe, ahí viste que hay un segundo. Nosotros los periodistas o en jerga se le dicen, pero bueno, no había un ministro ni un viceministro. Yo creo que el secretario de Estado para abajo arrancaban, me puedo equivocar en uno o en medio, no hubo mucho espacio. Y luego el conflicto, primero el conflicto con el campo detonó mucho porque muchos dirigentes radicales y territoriales se pasaron del otro lado como muchos peronistas. Y el voto no positivo de Cobos terminó de dinamitar todo, porque yo creo que fue, desde el punto de vista político, ahí sí, una traición y un incumplimiento de Cobos de sus deberes democráticos, de lo que es su mandato bien entendido. Y por otro lado, bueno, un hecho del azar, porque es raro que se llegue a ese empate en el Senado, que empataron 36-36, o sea que estaban todos, no había ninguno enfermito, no había ninguno que estaba de viaje. De viaje no iba a haber porque era muy fuerte. Pero a veces hay uno que está, ojalá que nunca pase, pero hay alguno que está enfermo, que tiene algún problema. Estaban todos, votaron todos, y ahí lo que yo cuento, que lo sé en el momento, que tampoco es una primicia, pero que es interesante, que es también, bueno, eso también cómo veía la política Kirchner, y en buena medida como la ve Cristina, que es tal vez en ese momento, a mí lo que se me ocurrió en ese momento, me ocurrió mirando, habíamos algunos que unas horas antes sabíamos cómo iba a votar, que había empate y que votaba Cobos. Y entonces a mí lo que se me ocurría en un sentido de política pragmática, no estoy diciendo una gran cosa, pero el pragmatismo de hacer, si Cobos vota esto, se convierte en una figura nacional, obviamente, un referente de la oposición. Entonces que no gane Cobos, que pierda el Frente para la Victoria, un senador que se vaya a la casa, claro, que no tenga que desempatar. Claro, que se vaya, y entonces Cobos no figura, no aparece. Y por lo que me contó alguna figura del Frente para la Victoria, eso se lo consultaron a Néstor Kirchner y a Cristina. Y ellos dijeron, como luego dijo Pichetto, ni modo, que voten. Porque era decir, bueno, que no gane Cobos. Claro. Perder ya se perdió. Que no gane Cobos. Que sea lo que tiene que ser. Y entonces se pusieron a arriesgar. Y ahí también aparece una cosa, yo miro la política hace bastante, he militado, no sé tanto, pero bueno, hay una especie de cartilla en la política. Yo sigo sin explicarme por qué lo hicieron. Claro. Yo me ponen delante de la situación y digo que se retire algún senador amigo, y entonces la derrota no se agrava con el hecho de generar un líder opositor. Tal vez la historia mirada larga. Sí, no lo generaron. Claro, porque al final a Cobos no le dio la talla para hacerlo. Ahí tenés que realmente las circunstancias le habían puesto en un protagonismo que se diluyó absolutamente. Claro, ¿no? fue una figura. Cómo fue tratado, me acuerdo en este momento del noticiero de Canal 13, que lo había seguido con música de película, que se fue en auto hasta Mendoza para ser saludado por los pueblos del campo. Claro, totalmente. Atravesó todo el ancho de la Argentina de este a oeste. Y ahí no le dio, y también ahí tenés un caso, por ejemplo, bueno, Cobos se ganó la lotería, por ejemplo. El tipo ganó la primera lotería y después no supo administrarlo. ¿Y por qué? Bueno, porque hay que saber también, tampoco te alcanza con ganarlo. Bueno, vamos a seguir hablando sobre esto, sobre cómo hay que ejercer. Una cosa es llegar, otra cosa es ejercer y qué hacer con el poder. Seguimos con Mario Weinfeld en el próximo bloque hablando sobre la presidencia de Néstor Kirchner.